Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la Biblioteca de David y como podéis ver hoy vamos a ir con la tercera parte de este resumen de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, así que vamos allá. Como ya sabéis tenéis las dos otras partes de este vídeo en el canal ya. Si no habéis visto aún las otras dos partes, pues es bastante importante que vayáis a verla. Tenemos la parte 1 y la parte 2 y esta es la tercera parte del resumen de Crimen y Castigo. Más que nada porque viendo esta parte sin haber visto las otras dos, pues vais a quedar un poco sin entender nada, ¿no? Entonces yo supongo que todos los que llegáis aquí hasta este punto es porque ya habéis visto las otras dos partes, o bueno, si simplemente queréis saber cómo acaba o queréis saber unas opiniones generales del libro, pues también os podéis quedar, ¿no? Pero esto ya, que entendáis que hay otras dos partes del resumen en el canal, estarán por aquí, si no me equivoco, las dejaré para que podáis ir de forma directa. Volviendo un poco a entender todo lo que estaba sucediendo en la obra. Tenemos a Rodión, un personaje que vive en San Petersburgo, un ex estudiante, el cual no tiene dinero, comete un crimen, y todo esto le lleva un poco a la locura, ¿no? Digamos que esto es un poco lo que sucede durante las dos primeras partes del libro. El libro está compuesto de 6 partes y epílogo, entonces hoy vamos a hablar de las dos últimas partes y el epílogo, pero como estaba diciendo, toda la parte del crimen y toda la parte en la que vemos la locura del personaje sucede durante los dos primeros capítulos. En el capítulo 3 y 4 seguimos viendo toda esta locura, ¿no?, del personaje, seguimos viendo cómo él parece que se está librando de todo el asunto, ¿no? Parece que está teniendo la suerte de que nadie sabe lo que está sucediendo, nadie sabe que él es el culpable, tampoco parece a priori que nadie sospeche de él. Y luego también en esta segunda parte entran en escena de forma directa su madre y su hermana, que al final, pues bueno, tienen un papel bastante importante dentro de la obra, ¿no? Porque ya no solo la madre y la hermana, sino que con ello vienen otros personajes, ¿no? Los personajes de, por una parte, el personaje que se iba a casar con ella, con la hermana de Raskolnikov, que finalmente no se casa. Y también vemos por encima la parte de Svidrigailov, un pretendiente de Dunia, pero uno un poco diferente, ¿no? Ya que es un personaje que ya había tenido algún tipo de relación con Dunia, pero siendo como si dijéramos su empleador, ¿no? Porque Dunia trabajaba en su casa. Poniendo todo esto un poco ya al margen, porque como decía, simplemente quería introducirlo para que, pues bueno, los que llegáis aquí y hayáis visto las otras dos partes, pues no tener que volver a verlas. Pasando a hablar ya de la quinta y sexta parte, que las voy a intentar tocar todas, pues más o menos en un orden, ¿no?, de acontecimientos, pero que obviamente hay cosas que se pueden intermezclar. De nuevo, seguimos viendo toda esta locura de Raskolnikov, pero digamos que él, no voy a decir que cobre un papel secundario, porque no lo cobra obviamente, porque es el actor principal, el personaje principal de la obra, pero sí que dijéramos que lo que estaba comentando yo antes, ¿no?, su hermana, o todo lo que envuelve a su hermana, termina teniendo un papel clave. Y también un personaje de los que aparece en el tercer y cuarto capítulo, que es Sonia, que es como si dijéramos una chica que por diferentes motivos se ha enamorado de Raskolnikov y que más o menos ellos dos pues quieren estar juntos, ¿no?, aunque esto se desarrolla durante esta parte. Pues bien, cuando empezamos el capítulo quinto, vemos que uno de los principales acontecimientos que vemos es como Lucinin, el que era el principal prometido de Dunia y que ha salido un poco por patas, porque entre todos digamos que lo han hecho ver que Dunia no se iba a casar con él, intenta tender una trampa a Sonia para vengarse de Raskolnikov, pero también le sale el tiro por la culata, ¿no?, porque él intenta engañarla como poniéndole dinero en el bolsillo para que luego más adelante, cuando él vaya, le diga, oye, me has robado dinero, tal, no sé qué, y lo encuentre en tu bolsillo. Pues esto sucede, pero resulta que uno de los amigos de Lucinin coge y dice, no, oye, pero si es que yo te he visto poner ese dinero ahí, ¿no? Yo pensaba que tú se lo estabas dando, pero es que tú no se lo estabas dando, se lo estabas poniendo en el bolsillo para hacer esto que has hecho, ¿no? Y claro, y aquí es donde Lucinin desaparece totalmente de la escena, porque entre todos pues lo han eliminado, ¿no? Y se queda totalmente fuera. Y aquí es donde aparece principalmente la parte de Svidrigailov. Como estaba comentando antes, era un ex jefe de Dunia. Dunia trabajaba en su casa como más o menos como criada y todas estas cosas.
Pero vamos viendo por dos partes, ¿no? Él de alguna forma le confiesa a Raskolnikov, bueno, le confiesa muchas cosas y se llega a entrever que es un personaje muy oscuro, que no tiene ningún tipo de respeto por las mujeres. Y luego aquí vemos también dos cosas, ¿no? Por una parte que este personaje quiere comprar a Dunia, o sea, primero dándole dinero a Raskolnikov y también dándoselo a ella. Pero aquí una de las cosas que demuestra Raskolnikov, que más adelante vemos en la obra, aunque bueno, ya la habíamos visto, ¿no?, de otras formas, es como realmente a él no le importa el dinero, ¿no? Él es una persona que ha vivido en la pobreza durante muchísimo tiempo, que no ha sido capaz de terminar sus estudios, ha mal vivido, ¿no?, y comete un crimen, pero que realmente él no está interesado en el dinero, ¿no? Porque vemos primero, casi al principio de la obra, o después del crimen, creo que es justo después del crimen, él da dinero, el poco dinero que tiene lo da a la familia de Sonia porque lo necesita. Y luego, como vemos, como este Svidrigailov le está dando muchísimo dinero para convencer a su hermana de que se case con él, pero él no lo acepta, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Raskolnikov, a pesar de ser una persona atormentada por todos sus pensamientos, una persona muy compleja, vemos como él no se vende, ¿no? Que todo lo que le está pasando realmente sí puede ser por dinero, pero realmente no lo es, porque él no quiere dinero como tal, ¿no? Él simplemente, que esto lo vemos al final del libro, en el epílogo, él simplemente quiere una razón de vivir que no termina de encontrar, aparte de todos sus problemas de creerse superior a nadie, ¿no? Porque él tiene como estos aires de superioridad, de que él se cree superior moralmente y psicológicamente a la mayoría de las personas, y esto es lo que obviamente le lleva a cometer el crimen, ¿no? Pero vemos como todo esto va relacionado también con la parte económica. Y obviamente también, pues como es obvio, durante la mayoría de capítulos y de partes que tienen los capítulos, etcétera, vamos viendo cómo Raskolnikov va, entre comillas iba a decir, subiendo y bajando, pero vemos un personaje cómo se va degradando, ¿no? Está en un constante... ¿cómo decirlo? Un pesar, ¿no? Él no vive, él vive en un tedio, en una locura, y todo esto cada vez, no voy a decir que sea grave, pero es que no se va en ningún momento, ¿no? Vemos como, sí, en algunos momentos parece que esté haciendo una vida normal y que sea cabal, pero cuando vemos que la cosa se complica un poco, vemos como toda su locura salta por los aires, ¿no? Y esto es lo que vemos cuando empezamos el último capítulo del libro, el 6º capítulo, y es que vemos como el policía general, ¿no?, Petrovich, empieza a meterle algo de presión a Raskolnikov, ya que este policía pues tiene, no pruebas, pero sí que cree firmemente que Raskolnikov es el culpable, y intentándolo de una forma amena, por decirlo de alguna forma, intentando como hacerse su amigo, intenta sonsacarle cosas para que éste se sienta cómodo, tal, pero él nota que no, el mismo Raskolnikov, que también lo demuestra aquí, es de, no, ya, yo puedo estar en una situación psicológica muy mala, o tirando loco, ¿no? Pero no soy tonto y sé que tú lo que estás intentando es sonsacarme, tú lo que estás intentando es que yo me declare culpable de esto, y tú no tienes ninguna pruebas, ¿no? Él dice, no, yo no lo he hecho, tal, tú no tienes ninguna pruebas para acusarme de esto. Y aquí es donde vamos viendo toda este tira y afloja, y también como todo esto va debilitando mucho la presencia de Raskolnikov, ¿no? Vemos como esto, pues claro, a él lo debilita porque él sabe que ya tiene a la policía ahí, ya son conscientes de que algo hay con Raskolnikov, ¿no? Y en este punto de la obra vemos que todo empieza a ganar, ¿cómo decirlo? Vemos cómo se van cerrando las puertas, ¿no? Cómo se han abierto muchas puertas y se empiezan a cerrar. Raskolnikov le cuenta a Sonia, o Sofía, porque se usa de las dos formas su nombre dentro de la obra, lo que él ha hecho, ¿no? Pues bueno, se lo cuenta a esta mujer, pues en principio no le importa, ¿no? Y es más, ella le dice, tienes que declararte culpable, tienes que confesar, porque es la única forma de que se te vaya todo este tormento, etc. Vemos como Svidrigailov, que es este personaje que quería casarse con su hermano, quiere casarse con su hermana, descubre esto, y él va a contárselo a su hermana, ¿no? A la hermana de Raskolnikov. Va a contárselo, su hermana no lo cree, aunque lo cree a medias, pero tal, y su hermana Dunia intenta matarlo, pero no lo consigue porque falla, ¿no? Ella tiene una pistola y falla. Pero todo esto lleva a Svidrigailov a sentirse como totalmente decaído, ¿no? Como todos sus recursos para intentar conseguir a Dunia no habían surtido efecto,
vemos como él se termina sintiendo exageradamente perdido en la vida y esto termina llevándolo al suicidio, ¿no? Vemos como él, bueno, en el mismo capítulo vemos un poco lo que va a suceder, o creo que nos lo deja muy fácil Dostoyevsky para poder interpretarlo, y es como, bueno, Dunia dispara el arma 2 veces, falla, no lo mata, y el protagonista, bueno, Svidrigailov en este caso, se lleva el arma cuando solo queda una bala, ¿no? Y pues bueno, digamos que nos deja muy a pie el hecho de que este personaje se va a suicidar. Y finalmente, para terminar un poco con el último capítulo y luego pasaremos al epílogo, vemos como el propio Raskolnikov ya no puede más, ¿no? Él acude a la comisaría, no sabe muy bien a qué va a acudir. Tenemos otro personaje que creo que esto ya sucede en la parte anterior, en el resumen anterior, pero lo vuelvo a repetir, que él se había declarado culpable sin serlo, que era uno de los obreros que habían creo que era pintor, que había en la misma casa cuando asesinan a la dueña. Pues finalmente Raskolnikov no puede con todo ese pesar, no puede con toda esa presión y va y se declara culpable, ¿no?, ante Petrovich. Y esto es justamente lo último que sucede en la última página, casi la última línea del capítulo 6. Pero luego tenemos un epílogo. Y este epílogo a mí no sé si me ha terminado de convencer, y me voy a explicar. En el epílogo se nos explican demasiadas cosas. Se nos explica por qué Raskolnikov, en este caso, bueno, es la misma persona, ha cometido estos crímenes, qué lo ha llevado a él, no sé qué, ni sé cuántos. Es decir, me da la sensación de que este epílogo sí te da muchas claves para entender todo lo que has leído, pero no sé hasta qué punto eran necesarias. Esto yo muchas veces lo he leído de mucha gente que habla de libros en general, y es que a mí no me gusta que se tenga que contar toda una novela, y obviamente tampoco me gusta, que creo que no es el caso en este sentido, pero se aproxima de que me trates por tonto, ¿no? En el sentido de, si yo ya he leído todos los capítulos, yo puedo incluso entender que Raskolnikov tiene locura, ¿no? Que cuando comete el crimen, él pues no está realmente... No es consciente del todo de lo que está haciendo, ¿no? Vemos cómo él tiene muchas lagunas, tiene muchos problemas, y también vemos cómo realmente él no es una persona tan preocupada por el dinero, porque recordemos que cuando él comete el crimen, lo que roba, se lleva como una bolsita con joyas, algo de dinero, etcétera, él directamente lo entierra, no se lo lleva a casa, no se lleva, creo, si no estoy yo equivocado, no se lleva ni un mísero centavo a su casa, ¿no? Entonces, en este epílogo se nos pone la situación, el epílogo está como partido en 2 partes. Vemos la primera parte que se nos cuenta que lo van a llevar a Siberia, etcétera, a hacer trabajos forzosos, pero como toda esta situación que le había pasado al personaje venía dada por problemas mentales. Y esto, digamos que se junta, lo explica de una forma en cuanto como si lo explicaran los jueces junto, entre comillas, a un psicólogo o a un psiquiatra o a alguna persona que entiende un poco más la mente. Claro, al final se nos están contando cosas que nosotros más o menos ya podemos llegar a esperar, ¿no? Quiero decir, o podemos esperar, o podemos sobreentender, o podemos entender de otra forma, pero creo que no sé si me gusta o no sé si es necesario que me cuentes como, no, todo está sucedido por X. No, bueno, a mí me hubiera gustado a lo mejor quedarme con la duda de si la parte que yo creo es la verídica, ¿no? O qué piensan otras personas, y ver si entre todos llegas a una conclusión, ¿no? No sé si me explico. Luego la última parte, que me parece un poco más interesante quizá, que es más el propio Raskolnikov ya explicando su vida en Siberia, es como... hay diferentes puntos, ¿no? Pero creo que por una parte él cuenta como, bueno, sí, aquí la comida es fatal, aquí la cama es fatal, aquí todo es muy malo, pero tampoco estoy mucho peor de lo que estaba antes. O sea, antes no comía, o lo que comía tampoco era bueno, no podía ni siquiera dormir porque mi cabeza no me dejaba, y ahora, pues bueno, al menos como realizo trabajos forzosos, cuando llego a la cama estoy cansado y al menos puedo dormir unas cuantas horas con tranquilidad, ¿no? Esto por una parte. Luego otra parte es cómo Sonia es un apoyo para él, ya que ella se va a vivir cerca de donde él está encarcelado, aunque bueno, no es un encarcelamiento como entendemos a día de hoy, ya que estos tipos de encarcelamientos, trabajos forzosos, se hacían
o al parecer, por lo que yo entiendo dentro del libro, se hacían como con fábricas, ¿no? Y la propia Sonia podía ir prácticamente todos los días a visitarlo, no dentro de la cárcel, pero sí a la hora de verlo en estas situaciones, ¿no? Cuando estaba trabajando forzosamente. Y esto obviamente para el protagonista es un punto, ¿no? Clave pues bueno, se entiende que para que él no decaiga más. Pero sí que prácticamente al final, pues el mismo protagonista, Raskolnikov, nos cuenta cómo no sabe si todo esto va a valer para algo. O sea, él de alguna forma dice, ya, pero es que cuando vuelva a salir de aquí, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo ninguna expectativas, sigo teniendo la misma locura, sigue teniendo los mismos problemas existencialistas, ¿no? Entonces, esto también es ¿cómo decirlo? Una forma de ver el sistema penitenciario como poco funcional. O sea, ya no en aquella época, sino en la época actual lo mismo, ¿no? Yo creo que yo por suerte, considero que es por suerte, no tengo de primera mano ningún ejemplo. Entonces no sé qué pasa realmente cuando alguien sale de la cárcel, ¿no? Ya ha sido expresidiario, pero obviamente tú sales de la cárcel y tampoco ha pasado nada allí, has estado simplemente 10 años, has perdido 10 años de vida por tu culpa, no digo que no sea tu culpa, pero cuando sales tampoco puedes hacer otra cosa más de lo que has hecho con anterioridad. Entonces esto, de alguna forma, el autor, obviamente porque esto es Dostoyevski que nos lo cuenta, ¿no? Pero Raskolnikov nos lo cuenta en la obra al final, y es algo que te deja con muchas dudas, ¿no? Te deja con dudas de, oye, esto es un poco cierto, ¿no? Porque si tú entras estando loco y al final tampoco te echan una mano dentro, pues cuando salgas vas a seguir estando igual de loco, ¿no? Si sigues teniendo la misma personalidad. Esto ha sido todo el resumen. Como ya sabéis, comparado con otros vídeos que hago, es un resumen mucho más específico de la obra, con mucho más spoiler. Yo ya estoy lo avisé con anterioridad, que esto iban a ser todos spoilers. Y creo que, pues bueno, lo que comenté desde el principio, yo estoy muy contento de haberme enfrentado a esta obra. Eran de estas obras que uno le tiene miedo. Estamos hablando de posiblemente uno de los que se pueden considerar 8000, ¿no? Los famosos 8000 que se dicen a día de hoy. Y es que, claro, estamos ante un libro de 800 y pico páginas, de un autor que, bueno, no considero que sea difícil de leer, no considero que Dostoyevski sea complicado de leer, pero obviamente no es una novela que te leas de una forma súper rápida, ¿no? Tienes que estar atento a lo que está sucediendo, porque es muy importante ver esos pequeños puntos de cosas que suceden, de locura del protagonista. A mí la verdad es que me ha encantado la obra. Creo que no sé si puedo ponerla en un top de las obras que me ha gustado, o sea, de este año seguro, históricamente no lo sé. Creo que es una obra que come aparte. Creo que no se puede comparar este tipo de obras de 800, 900, 1000 páginas como es esto, como puede ser el Quijote, incluso como puede ser la Odisea y la Ilíada, como puede ser los hermanos Karamazov o Guerra y Paz. Son obras tan amplias. Creo que es muy complicado compararlas con obras como, pues no lo sé, si intento hablar de mis obras favoritas, pues Siddhartha, por ejemplo, ¿no? O Un mundo feliz, o 1984, o incluso del propio Dostoyevski, Apuntes del subsuelo. Estas obras son también magníficas, pero son difíciles de comparar con este tipo de obras por esta magnitud, ¿no? Porque al final llega un punto que te terminas el libro. Creo que lo comentaba en el anterior capítulo, en la anterior parte, y es que es la típica obra que tú te quieres terminar porque te está encantando, pero a la vez no te quieres terminar porque te está encantando, ¿no? Porque estás empezando a cogerle como un especial cariño a los protagonistas, porque llevas mucho tiempo leyéndola, porque creo que a mí me ha costado aproximadamente, pues, 2 semanas y media, 3 semanas leérmela. Sí que es verdad que me lo tomaba con calma. Creo que este tipo de obras hay que encararlas de una forma muy diferente a otro tipo de obra. A mí me ha encantado, tenía mucho miedo de enfrentarme a este tipo de obras y creo que leyéndola lo que he conseguido también es quitarme mucho de ese miedo. No me da tanto miedo ahora enfrentarme a libros como El Quijote, que lo tengo por ahí pendiente, Los hermanos Karamazov, Guerra y Paz, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos 8000 que todos conocemos, pues no me da tanto miedo, al contrario, me dan más ganas, porque creo que estas obras son con las que pasas mucho tiempo y terminas como reconociéndote, en el sentido de... Es como si crearas un lazo con la obra, ¿no? Creo que es más sencillo crear un lazo con la obra, crear un lazo con el autor, crear un lazo con los personajes. Yo lo compararía con una serie, ¿no? Al final, cuando tú ves una serie,
cuando se termina, ese pozo que te queda inolvidable, pues creo que con este tipo de obras puede pasar bastante similar. Lo que decía es una obra que me ha encantado. A todo el mundo que tenga las ganas, primero, porque si no tienes ganas de enfrentarte a esto, pues no te enfrentes sin ganas, creo yo. Todo aquel que tenga ganas, que tenga un poco de tiempo, porque te requiere, pues, si tienes media horita al día, yo creo que es suficiente para dedicárselo. Te va a costar posiblemente un mes y algo, pero bueno, si tienes media horita al día y quieres dedicárselo, pues creo que me parece fantástico. Pero que no le tenga miedo a estos, que no le tenga miedo porque al final, pues no hay que tenérselo, ¿no? Dicho todo esto, gente, muchísimas gracias. Decidme qué os ha parecido este tipo de resumen, con mucho más spoiler, claro, pero también, pues bueno, mucho más detallado, en mucha más profundidad de lo que sucede. Y creo que, bueno, creo que puede ser una muy buena aproximación hacia este tipo de obras. Y nada, simplemente decidme en comentarios qué os ha parecido. Como estaba diciendo, también vais a tener como siempre una cajita que os lleva a la página web en la cual podéis leer el resumen de una forma mucho más detenida, y también a Instagram, que como sabéis, pues allí subo contenido de forma diaria. Y por otra parte, como siempre también, si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un like, suscribiros, y si ya le dais a la campanita para que os avise cada vez que subo algo, oye, pues ya, maravilloso. Así que, nada gente, muchísimas gracias, leed Crimen y Castigo, y hasta la próxima. Chao.